Que no, a los que no les gusta el gobierno de Molino están en todo su derecho a expresarlo. Por favor, eso no podemos permitir que se toque la libertad de expresión. Pero no podemos pretender entonces conculcar la libertad de expresión del presidente de la República por el hecho de que no me gusta lo que dice o cómo lo dice. Podemos sí decirle, ven acá, coge la suave, más miel que hiel. Pero bueno, ya esto se convirtió en que, como las cómicas del Pato Donald, Hugo, Paco y Luis, todo el mundo habla, dice, y ya se perdió hasta el respeto de la formalidad. Usted no ve cómo van vestidos algunos periodistas, como unos mamarrachos. Pero si usted dice eso, usted está hablando mal de los periodistas. No, lo que queremos es decencia, ¿verdad? Urbanidad, buenas costumbres. No perdemos nada con ser corteses. El doctor Miguel Antonio Bernal, que si por casualidad queda alguien todavía que no sabe quién es abogado, catedrático universitario, constitucionalista y ahora está encargado de una cosa muy importante, de una faceta muy importante, que es eh, la alfabetización constitucional de cara a que Panamá tenga un nuevo marco constitucional, más que todo un nuevo contrato social, pero que antes los panameños entendamos de qué se trata eso. Y doctor Bernal, antes de comenzar con los temas políticos, vi que David tuvo casa llena el sábado pasado. Buen día, doctor. Espero que esté bien. Muy buenos días, gracias. Un saludo para usted y toda su distinguida audiencia. Sí, efectivamente, tuvimos el sábado en David, dentro del marco de la fase de alfabetización constitucional, hacia un proceso constituyente originario. Muy complacido de esta primera actividad en la provincia de Chiriquí, de varias que hay que realizar en todas y cada una de nuestras 10 provincias y comarcas, y con la presencia, pues, en ese día, tanto de estudiantes, profesores, ciudadanos, público en general, que compartieron las exposiciones que se les brindaron sobre los distintos temas que abarcaría este proceso constituyente. Bastantes preguntas de parte del público y bueno, seguimos en esta labor cotidiana de la alfabetización constitucional, y con toda sinceridad, pues lamentando, sí, el poco me importa de ciertas instituciones, de ciertas asociaciones cívicas, gremiales y profesionales, que contrariamente a otras están, como se dice en buen panameño Guillermo Ruiz, pasando agachadas. Hasta cierto punto lo puedo entender, pero creo que sí hay que hacer un pequeño y respetuoso llamado a atención en cuanto a que el tema de la necesidad de una constitución no es un capricho gubernamental, ni es un capricho de un individuo, ni nada. Es una necesidad cada vez más evidenciada por los acontecimientos, tanto nacionales como internacionales. Y darle la espalda a la necesidad de un debate sobre una nueva constitución me parece a mí que no es lo más apropiado por los tiempos que decurren. Además, frente a toda esta situación socioeconómica heredada a lo largo de los últimos lustros, se hace más urgente una participación ciudadana. Yo creo que hay que empezar por ahí. Si como ciudadanos nosotros no nos interesamos en lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, mal podemos entonces asumir ningún tipo de crítica positiva o negativa con relación a las autoridades o a los planes o a las políticas que se desarrollen en el terreno económico, político, social, cultural. Yo sí creo que es muy importante la participación y también el grado de tolerancia que nos debe llevar a entender que no porque no estemos de acuerdo en todo, podemos nosotros ponernos de acuerdo para discutir todo, que es lo que no se está haciendo en la actualidad. Se está asumiendo por parte de algunos sectores una posición de francotiradores, o de filibusteros, como le llamarían en el Congreso estadounidense, a la práctica de tratar de atrasar las cosas. Yo creo que hay un filibusterismo muy mal encaminado de parte de la Asamblea Nacional, por ejemplo, no solamente con el tema del seguro social, sino con toda una serie de situaciones que ya a estas alturas, al cabo de tantos meses operando, deberían por lo menos haberse corregido, porque hay una serie de leyes que están estorbando, impidiendo el avance de la sociedad, no del gobierno. Yo creo que aquí hay que retomar un poco, don Guillermo Ruiz, eh, la necesidad de volver a explicar
con suficiente paciencia, pero sobre todo de manera didáctica, que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, ¿ve? Porque aquí hay una confusión malsana en ese sentido y eso no se ha corregido, también producto pues de que las instituciones educativas continúan sin operar como corresponde en lo que se refiere a la instrucción, la educación, la enseñanza, y de ahí la necesidad pues de la alfabetización constitucional, muy a pesar de lo que pueda estar pensando los señores del Tribunal Electoral, que una vez más salen lanza en ristre para poner en práctica toda su corrupción en materia electorera, llamando a sus clásicos socios de la partidocracia a que vuelvan a reformar el Código Electoral, cuando aquí lo que el país está necesitando es cambiar la Constitución. Entonces esos tiros disparados en sentido contrario, eh, yo creo que hay que llamar la atención, y si no lo hacemos los ciudadanos, si la gente ve como espectadores las porquerías que pretende hacer el Tribunal Electoral una vez más con la ciudadanía, pues vamos por muy mal camino. Ahora, eso no nos va a atrasar, sí, tal vez, pero no nos va a detener en la necesidad de continuar con la alfabetización constitucional a pesar de los obstáculos que ya empezó a poner los magistrados del Tribunal Electoral de una manera verdaderamente desfachatada y antidemocrática absolutamente, puesto que todos sabemos perfectamente bien que tenemos un código electoral no solamente pro partidocracia, sino anticiudadano, en momentos en que se está queriendo casualmente la participación ciudadana, no para cambiar un código electoral, sino para darnos una nueva constitución donde podamos contar con un código electoral que se encamine por el respeto al poder ciudadano, la participación ciudadana y una necesaria democratización de nuestra sociedad, que con lo que estamos viendo es una exigencia a gritos, puesto que hay una ausencia absoluta de mecanismos de control ciudadano para evitar el ejercicio irracional del poder político, y eso es lo que, entre otras cosas, pues permite que los más politiqueros del patio, que son los magistrados del Tribunal Electoral, con sus prácticas cada día más sorprendentes de repartición, del nepotismo que impera en esa otrora institución, y que muchos creíamos que con la salida del magistrado, 34 años allí, las cosas iban a empezar a mejorarse, pero yo veo que están más bien empeorando. Y hay que hacerle la alerta a la ciudadanía, porque no nos vamos a andar con engaños en cuanto a esta situación verdaderamente anómala, repito, antidemocrática y anticiudadana, de querer imponer reforma a un código electoral cuando el país debe encaminarse, como lo ha pedido el propio presidente de la República, hacia un proceso constituyente originario que nos permita, bajo la participación ciudadana, darnos una nueva constitución de todos para todos y con todo. Guillermo Ruiz. Y yo le quiero decir algo, doctor Bernal. La cantidad de gente que yo vi en las fotos en David demuestra de que si estas organizaciones no apoyan, se van a quedar atrás. Y el Tribunal Electoral, por cierto, ahora que lo menciona, no puede seguir jugando al país independiente. Porque el Tribunal Electoral cada vez se ha convertido más en como algo completamente independiente del país, con sus propias iniciativas y sus propias leyes. Y entonces uno se queda pensando, porque son parte responsable de lo que pasó en el desastre de las elecciones del 2024. Yo he conversado con gente en el órgano judicial, en la corte, que me ha dicho, hey, esto tenía que resolverlo el Tribunal Electoral, nos lo tiraron acá. Es que hubo un debate de si se llamamos la atención o no, y también que lo debieron haber hecho. Y que también el problema con el Tribunal Electoral, doctor Bernal, es que uno no sabe ahí, o sea, eso crece, ahí cada uno tiene su cuota. O sea, no puede ser, Sí. no puede ser que vayan en una vía y el país trate de ir en otra. Siguen con las mismas prácticas verdaderamente anómalas, y esta pretensión, insisto en ello, de querer desviar la atención hacia el terreno del electoralismo, el populismo y el clientelismo, cuando nosotros lo que tenemos que salir como ciudadanos es a ver cómo recuperamos para nuestras instituciones el constitucionalismo democrático moderno, y también poder ir eh,
sin prisa, pero sin pausa, ¿verdad? Encaminándonos hacia esa nueva constitución. Entonces, en ese sentido, el llamado va a todos los ciudadanos sin distingo alguno. Nosotros hemos continuado sosteniendo nuestras conferencias, charlas con instituciones del Estado, con instituciones no del Estado, y bueno, las barreras que hemos encontrado ahora particularmente, la primera de ellas, el rechazo de los señores del Tribunal Electoral a nombrar un enlace con la Secretaría de los Asuntos Constitucionales para casualmente, junto con los enlaces de otras dependencias del Estado, poder empezar colectiva y comunitariamente a debatir y a conversar estas cosas. Eh, Esto es verdaderamente preocupante, como preocupante es también, no por mi persona ni por la del señor presidente de la República, preocupante es también la actitud asumida por los señores propietarios de la Universidad de Panamá, particularmente el rector, que han prohibido terminantemente que el tema de la alfabetización constitucional y del proceso constituyente forme parte de lo que a una universidad le corresponde, mientras que universidades particulares han demostrado un interés mayor que el que le corresponde a la Universidad del Estado. También tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad Tecnológica el lunes pasado, también dando una larga charla de casi 2 horas a profesores y estudiantes, donde hubo también una empatía y un interés en ver esto por dónde debe caminar, y haciendo pues el énfasis en la necesaria participación ciudadana, puesto que se trata sobre todo de que seamos los ciudadanos, antes de que vengan otros de adentro o de afuera a querer imponernos determinadas postulaciones o postulados más bien en cuanto a lo que deben ser nuestras instituciones. Además, sí hemos podido constatar que hay un desconocimiento de los progresos que se han alcanzado en otras sociedades en materia de derechos y deberes de los ciudadanos y de las instituciones que deben acompañarlos, ¿no? Por eso, por ejemplo, el otro día, casualmente, Guillermo, estando en David, el profesor Henry Sasa me obsequió su última obra, que es sobre la convencionalidad y Panamá. Pues el principio de convencionalidad en Panamá no se está respetando y aplicando como lo ordenan los convenios internacionales en materia de derechos humanos, y es por eso que vemos tantas arbitrariedades, tantos abusos, tantos exabruptos de parte del órgano judicial, porque hay una ignorancia inexcusable de lo que es el principio de convencionalidad y la necesaria aplicación en todas las instancias de lo que aquí en Panamá llamamos la Administración de Justicia. Esta obra que recomendamos de Henry Sasa, y que debe estar, decía yo, en la cabecera de todo ciudadano que cree en sus derechos y en sus deberes, y que cree en la necesidad de que nosotros empecemos de una manera decidida y activa a democratizar un poco los distintos órganos del Estado, que hoy por hoy pues actúan en la mayoría de los casos de espaldas a las necesidades ciudadanas, que van en aumento casualmente porque estamos encerrados en una camisa de fuerza que es la matriz de la corrupción, que es la actual constitución impuesta, y que queda demostrado cuando los defensores de la misma son, o su característica principal es que son partidarios, accionistas, amantes o proclives a la corrupción, como los señores del Tribunal Electoral. Oye, doctor Bernal, yo quería introducir por acá porque hay un tema que es parte de lo que hay que, yo le llamo más que todo, más que alfabetizar, evangelizar prácticamente, y tiene que ver con algo que sucedió esta semana, y es la presión que se le hizo al presidente para resolver la situación con el Suntrax, así como lo acabo de poner, no al revés, donde sospechosamente un montón de orientadores de opinión salían en medios y en redes sociales diciendo que el presidente tenía que bajar la tensión, que el presidente no podía mantener esto así, que había que darle paso a las huelgas, que había que, bueno, una presión para bajar. Al final, parece que todo se ha resuelto por los canales institucionales, pero yo quería pedirle, y voy a tomar un tiempo largo en esto, que usted nos educara sobre el tema del derecho constitucional a la manifestación, porque en Panamá
ya se ha vuelto, y creo que se enfatizó más en el gobierno anterior, se ha vuelto como algo normal cerrar vías y exigir, y no solo eso, justificarlo. Porque yo escucho incluso orientadores de opinión decir, lo que pasa es que la gente tiene derecho a su huelga y a su manifestación y a quejarse. Sí, pero las demás personas también tienen derechos constitucionales. Entonces me da la impresión de que hay no solo un desconocimiento, sino un interés en desconocer las leyes panameñas, pero sobre todo lo que tiene que ver en materia constitucional de los derechos del ciudadano. Entonces me gustaría que usted nos orientara un poco en cuanto a qué es eso del derecho a manifestación. Y ojo que yo estoy hablando con una persona que conoció las manifestaciones de Francia del 68. O sea que más allá de toda la trayectoria que usted tiene protestando contra una dictadura y contra muchos de los que en democracia han hecho desastres, que es una autoridad entonces para hablar del tema, me gustaría usted que nos explicara un poco cómo funciona y hasta dónde puede llegar el tema de la manifestación y la huelga y si el cierre de calles realmente tiene algún resquicio de legalidad. Sí, bueno, en primera instancia, muchas gracias por la oportunidad de tocar un tema álgido, pero casualmente que forma parte de eso que estamos nosotros pregonando, de la importancia que tiene el conocimiento por parte de los ciudadanos de sus derechos, de sus deberes, pero también la importancia que tiene para nosotros como sociedad en la necesidad de actualizarnos, sobre todo en los progresos que en materia de derechos ciudadanos, participación ciudadana, poder ciudadano, democratización, se han ido logrando a través de los tiempos en nuestros territorios vecinos, nuestros estados vecinos, pero también en otros que no son tan vecinos. Nosotros no tenemos una cultura de participación ciudadana. Esa ausencia de cultura de participación ciudadana se ve también, diríamos nosotros, afectada por la ausencia de nuestras instituciones también y de parte de nosotros como ciudadanos y de nuestras autoridades, de una serie de derechos y deberes que van de la mano. Constitucionalmente hablando, el derecho a la participación, por ejemplo, y el derecho de petición son de los más antiguos que existen dentro de las legislaciones de la humanidad, sobre todo el derecho de petición. A partir del derecho de petición, estamos hablando de hace ya como por lo menos unos 5 o 6 siglos, se desarrollan otra serie de conquistas que poco a poco van armando, diríamos nosotros, un banco por llamarlo de alguna manera, un banco de recursos, pero no solamente de los ciudadanos, sino también de las instituciones, más que de las autoridades, para poder ir estableciendo las reglas del juego de una sociedad. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para no hacer el recorrido que corresponde históricamente de los distintos momentos vividos por la sociedad, quedan contemplados como parte de diríamos nosotros, el bagaje jurídico, cultural y de participación y de derechos y deberes ciudadanos, el derecho a la protesta, que siglos atrás dejó una estela de muertes muy grande. Los distintos derechos no han sido el resultado de actitudes benefactoras o samaritanas de quienes han gobernado, sino de las luchas que se han dado en los distintos países. Usted mencionaba Francia en el 68, pero hay multiplicidad de ejemplos a los cuales nos podemos referir. En algunas sociedades el derramamiento de sangre ha sido mayor que en otras, lamentablemente, pero en otras sociedades se ha logrado a través de la vía pacífica, a través de la no violencia, lograr importantes conquistas. Valga señalar, por ejemplo, la India con Gandhi y más cerca de nosotros la resistencia cívica que llevó a cabo Mandela, 27 años de cárcel, pero que lograron el objetivo de acabar con ese infame, absurdo, abominable e inhumano apartheid que se dominaba en esa sociedad. Entonces, de nuestros días, el derecho de protesta está no solamente consagrado, sino también respetado. Lo que pasa es que se produce en determinadas sociedades dentro de un contexto donde las estructuras autoritarias buscan restringir el derecho a la protesta, o bien el derecho a la protesta es objeto de algún tipo de, digamos nosotros, de, ¿cómo le podemos llamar?, de
extraposición de la necesaria actitud ciudadana de velar por sus derechos y por sus deberes dentro del marco de las instituciones. Nosotros tenemos en Panamá, y muchas veces tenemos, lamentablemente, tenemos la tendencia a olvidarlo, estamos dentro de una estructura constitucional autoritaria. El autoritarismo constitucional ha sido lo suficientemente estudiado tanto en la teoría y en la doctrina como para que nosotros a estas alturas ya tuviésemos claro que no podemos esperar dentro de las estructuras de un autoritarismo constitucional otra cosa que no sea en la mayoría de los casos abusos de parte y parte. Ojo, no solamente las autoridades, sino también de determinados sectores de la ciudadanía. Bien, esos abusos, claro, no los podemos poner dentro de la misma, diríamos nosotros, dentro de la misma órbita porque se supone que las autoridades están instituidas para respetar y hacer respetar. Pero primero respetar. Los ciudadanos tenemos derecho a la protesta, pero no podemos tampoco extralimitarnos en la misma. Hay convenios internacionales que han ido creando, por así decirlo, los procedimientos y han ido elaborando toda una serie de documentos. Hay uno, entre paréntesis, muy importante que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llama Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Hay otro que establece todos los parámetros del derecho a la protesta. Dentro del marco de esos parámetros que en otros países tienen una normativa constitucional, pero que en Panamá no la tienen, se contempla el derecho de las personas de poder elevar su protesta, pero hay que cumplir, por así decir, con una serie de requisitos. Anunciar a las autoridades que usted va a hacer un meeting, una marcha, etcétera. Anunciar, no pedir permiso. Luego, esa solicitud de permiso también tiene que ir contemplada dentro de una avenida del debido respeto a las normas de tránsito, de circulación, etcétera, con el propósito de que la protesta, que es un derecho inalienable, pueda darse dentro de los parámetros correspondientes para evitar, porque de una u otra manera se pueden producir que se den algún tipo de confrontaciones o conflictos. Las marchas y las manifestaciones ciudadanas son un derecho inalienable, pero de ahí a pasar a las confrontaciones o a ciertas acciones que buscan la violencia, definitivamente que nos salimos de un marco que podríamos llamar nosotros de lo que sería el marco propio del comportamiento ciudadano. Ahora bien, nosotros no podemos, bajo el criterio de que se hace una marcha, incitar a la represión o a la reacción frente a la misma. Pero cuando se dan situaciones en las cuales hay una provocación de cualquier naturaleza, pues es necesario que el principio de autoridad y la autoridad del principio sean mínimamente respetados. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos, y yo sé que esto es difícil que la gente lo mastique o lo trague, nosotros no tenemos, don Guillermo Ruiz, usted lo sabe, un Estado de Derecho. Vamos a empezar por ahí. Aquí tenemos un sistema autoritario heredado de la dictadura que no ha desaparecido. La mejor prueba es que todavía tenemos la Constitución impuesta que ha generado un autoritarismo vertical, es decir, de arriba hacia abajo y que no cuenta con la horizontalidad necesaria para que nosotros podamos desarrollar plenamente la convivencia pacífica tan necesaria para toda sociedad. Súmele a eso un presidencialismo exacerbado que hace que sectores de la ciudadanía hagan recaer en la persona, figura individual del presidente la responsabilidad de todo lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo asqueroso, lo repudiable, etcétera. Entonces, eso ya crea un clima de insatisfacción, de decepción, de frustración, de reacción, que en muchas oportunidades, como lo hemos vivido en la última semana, hasta cuando el presidente estornuda, provoca reacción de parte de quienes están frente a él como periodistas, entre comillas, y de quienes están desde su casa observando el asunto por televisión. O sea, vamos viendo todas las cosas como están, porque no estamos tratando de justificar absolutamente nada, ni ilegal ni indebido, pero sí tratando de ver dentro de qué contexto se dan las cosas,
porque no podemos seguir manejándonos con criterios estructuralistas de sacar de su contexto donde las cosas se producen. Aquí nosotros hemos visto cómo en los últimos meses se ha generado una reacción o una acción de parte de determinados sectores de la población donde el odio, el rencor son verdaderamente preocupantes, y por eso es que hemos hecho el llamado a la necesaria convivencia pacífica, porque lo que menos nosotros podemos estar promoviendo, como siempre lo hemos venido diciendo y usted le conta, no podemos sembrar viento, porque el que siembra viento cosecha tempestades. No me importa quién siembra viento, pero hay que repudiar cualquier sembradío de viento. Pero lo que no puede ser es que porque una autoridad, en este caso el presidente de la República, dice algo, enseguida las reacciones, es decir, no vemos el bosque porque nos quedamos frente al árbol. Nosotros venimos de una presidencia con el señor Cortizo, ¿no?, que era verdaderamente espantosa porque era prácticamente inexistente. Todos sabemos que durante su gobierno quienes manejaron todo eran otros, entonces veníamos de un silencio del presidente frente a una sociedad que todo lo busca que lo resuelva el presidente. No hay una descentralización, no hay una, digamos, una descarga de responsabilidades. Entonces, si nosotros entramos dentro de ese contexto a ver las protestas, vemos que sí se han producido situaciones que nosotros como ciudadanos no podemos aplaudir de parte y parte. Precisamente, ¿verdad? quería hablarle de eso, del carácter casi real que le da, real de realeza, que le da la Constitución al presidente, porque se hizo para un dictador. Pero me gustaría, deme un par de minutos, doctor Bernal, para irme a la pausa, porque usted sabe que esto hay que pagarlo, y al regresar hablamos de eso, ¿le parece? Propio. El doctor Miguel Antonio Bernal está con nosotros aquí en La Mañana Ancón por Radio Ancón. Catedrático universitario, abogado constitucionalista, asesor del presidencial, y está encargado de llevar adelante la tarea de alfabetización constitucional, y que, por cierto, requiere la ayuda de todos los panameños. Y dentro de esa alfabetización constitucional estaba preguntando al doctor Bernal sobre lo que la Constitución del 72, llena de todo tipo de parches, permite y no permite dentro del derecho a huelga. Y estábamos conversando ahora precisamente sobre el papel del presidente dentro de esto, porque una de las cosas que nos han acostumbrado en los últimos 15, 25 años, dentro de la democracia, aunque yo estoy de acuerdo con el doctor Bernal en la condición en que la Constitución nos hace vivir hoy por hoy legalmente, dentro de esto nos hemos acostumbrado a que ya no hay debate, ya no hay utilización de los parámetros o del sistema, sino no hay agua o no se hace lo que yo quiero, cierro la calle y que venga el presidente acá a resolverlo. Y que el presidente me diga cómo lo va a resolver. Y eso hemos llegado a este punto de intolerancia y de poco debate donde ya se promueve, ¿no? Hay un cierre de calles porque el presidente no actúa de inmediato. Y el problema es cómo actúa. Entonces, ¿por qué actúa así y por qué actúa de la otra forma? O sea, hemos llegado a un punto donde los que deben transmitir la noticia son actores ya y quieren ejercer roles que en otros casos tenían los políticos. Entonces se ha convertido todo en como una ensalada en la sociedad, y en el medio está la sociedad y el presidente de la República, como se llame. Y vemos lo que pasa en las conferencias de prensa, doctor Bernal, donde los cuestionamientos son hasta alejadísimos de lo que piensa la población. Nada más que hay que ver el tema eso de los migrantes, que no tiene casi nada que ver con el gobierno, más allá de mantener el orden y que no se salgan de donde están. Entonces, volviendo al derecho a cierre de calles, unos exigen, bueno, que lo saquen de la calle, pero lo que hay detrás, el que cierra una calle también tiene una motivación. ¿Cómo trabajar con eso en un país donde el presidente, por constitución, tiene unos poderes casi ilimitados? Efectivamente, mire, es que una cosa es los derechos conquistados que no pueden ser conculcados. Es decir, nosotros no podemos entrar en un proceso de regresión, pero de igual manera los derechos conculcados no deberían ser abusados, cualquiera que ellos sean. Pero si nosotros estamos dentro de una camisa de fuerza, que es una constitución impuesta, que son dos términos que se repelen,
No podemos, a 25 años del siglo XXI, aceptar tener un contrato social, una norma fundamental impuesta. Hay que cambiarla. Mientras se cambia, tenemos que dar los pasos necesarios para ir, diríamos nosotros, armonizando las conquistas en materia de derechos y en materia de deberes. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos inmersos en un régimen ultra, mega, super presidencialista. Y eso hace que todo converja hacia la figura presidencial, no importa quién sea. Si el Papa Francisco fuera el presidente de Panamá, le estarían mentando la madre, llenándolo de improperios de igual manera. ¿Eh? Entonces, esas son las cosas que van sembrando viento, porque yo no creo que sea a través de la procacidad que nosotros vamos a poder debatir o argumentar. ¿Eh? Por ahí salió uno diciendo que los pueblos originarios no deberían tener seguro social porque no, o sea, no deberían disfrutar la seguridad social porque no cotizan. O sea, ese tipo de pensamientos hacen daño, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que no podemos tampoco es quedarnos rezagados o amilanados porque no nos gusta cómo habla el presidente de la República. Pero eso es una cosa, y otra cosa es ver si está dentro de los parámetros de la legalidad y la institucionalidad. Por primera vez desde Endara, Panamá tiene un presidente que tiene una formación de abogado. Es decir, no es lo mismo que tener una formación de alelado, ¿no? Como ha habido otros. Esa formación de abogado lo lleva a que dentro del contexto del ultrapresidencialismo caiga muchas veces en una posición, diríamos nosotros, legalista, pero no necesariamente este, interpretadora del sentir de la población. Pero esas cosas se discuten, se debaten, etcétera. No es a través de los insultos. Mire, si aquí, lo que pasa es que aquí no hay, eh, ¿cómo le podemos llamar eso? Instituto le llaman en otros países de estudios de opinión pública, pero si usted hace un inventario de lo que son o han sido los 8 meses de gobierno de Mulino y los 5 años de gobierno de Cortizo, el desbalance es grave en muchas cosas, pero en una sí hay un desbalance preocupante, y es la cantidad de insultos, improperios, etcétera, que se han tirado con de los 5 años de Cortizo. Jamás se oyó decir las cosas que hoy se oyen decir, pero ¿qué pasa? Que el régimen de Cortizo se desenvolvió, se desempeñó sin una oposición, entre comillas. Este gobierno, antes de que Mulino supiese que podía ser candidato, se encontró con un muro, una muralla de obstáculos, empezando por el Tribunal Electoral, donde los magistrados salieron a decir que no querían que Mulino corriera, ¿verdad? Y no fue sino 48 horas antes de las elecciones que la Corte, después de mucha vacilación, dijo que sí podía correr. A partir de ahí es que hay que hacer el análisis de la situación que nosotros estamos viviendo hoy. Es perfectamente comprensible que muchísimas personas no estén de acuerdo con lo que hace el gobierno del señor Mulino o con lo que hace el señor Mulino como presidente. Como no tenemos todo derecho a no estar de acuerdo con lo que hace la Corte o lo que hace la Asamblea. Pero una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es pegar por delante con los insultos, con los improperios, con el odio con el que se están expresando. Además, la mala interpretación del tipo de gobierno no permite ver con claridad las cosas. Si usted dice que Mulino es un fascista, háblame Dios, ya usted se está yendo más allá de lo permisible. Pero esa misma gente que le dice a Mulino fascista, dicen que quieren que Trump recupere el canal y no dicen nada de las amenazas y las porquerías y de los insultos que nos están haciendo intereses extranjeros y que vienen aquí a restregarnos en las caras lo que no puede ser. Entonces, eso hace que la sociedad se atomice, se divida más de lo que ya está por razones de desigualdad económica, social, etcétera. Eso es aprovechado 100% por los adversarios, enemigos de cualquier proceso de democratización. Tomémoslo en cuenta. En este país hay demasiada gente con poder económico, político, social, que no quiere que la sociedad se democratice.
Fuera de Panamá lo estamos viviendo. Hay también factores reales de poder externo que no quieren que este país avance, progrese, ya no solamente en cuanto a instituciones democráticas, sino en cuanto a la factibilidad de apoderarnos o de empoderarnos del conocimiento que la inteligencia humana ha venido desarrollando. Entonces nosotros mismos estamos afilando cuchillos para nuestro pescuezo porque nos estamos equivocando de objetivo, nos estamos equivocando de las soluciones que tenemos que dar. Mejor ejemplo del que nos ha dado la Asamblea durante estos 4 meses de discusión del proyecto de ley del Seguro Social, que yo nunca lo hubiera llevado todavía a esa Cámara, ¿ves? Porque es una Cámara que todavía está en periodo de control absoluto de las malas mañas y de las malas prácticas heredadas del pasado. Y entonces han entrado de lleno en el que hay para mí y en la pedidera, la pedigüeñera, una serie de cuestiones que no son propias de una sociedad moderna, donde nosotros tenemos que luchar para que la corrupción sea la excepción y no lo cotidiano. Nosotros estamos no en un mar de corrupción, en un océano de corrupción. Entonces, cuando se trata de tomar medidas para contrarrestarla, sean medidas económicas, sociales o de cualquier naturaleza, ¿quiénes son los primeros que brincan? Los que se benefician de esa corrupción, los que viven de ella. Y ahí usted se va a encontrar gente de todos los colores, de todos los sabores, de todos los olores, que están creando una muralla para evitar que este país salga adelante, porque la gente no está pensando en el país, la gente está pensando en su interés individual, particular y exclusivo. Y si mañana Mulino o cualquier ministro sale a decir algo que no le gusta, viene la cantidad de improperios, etcétera, que no nos permite analizar exactamente el por qué sí o el por qué no de una medida. Hay muchas medidas que hay que tomar que no se están tomando y por esa distracción en que nos tienen, no se está haciendo la exigencia ciudadana de que se cumplan una serie de cosas que debieran haberse dado hace años y que ahora ya hay que decir que debieron haberse practicado hace meses. Y no son una o dos, son un montón. Ejemplo, hay ahora mismo una situación de desempleo grave en el país. ¿Qué estamos haciendo nosotros todos? No el gobierno, no la empresa privada sola, no, nosotros los ciudadanos para el tema del desempleo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que en las instituciones educativas de este país, desde maternal hasta la universidad, se nos eduquen qué es la corrupción, cómo se combate, cómo se previene y cómo se evita? Nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, dentro de la idiosincrasia nuestra de los panameños, la irresponsabilidad, usted sabe bien que es una de las características marcadas, entonces estamos siendo más irresponsables de los debidos frente al momento que vivimos. Ejemplo, como dice un refrán, éramos 12 y parió la abuela. Con todos los problemas que nosotros tenemos aquí, nos viene de ñapa ese vendaval del norte. Ayer todavía Trump volvió a solearnos y volvió a decir que el canal es de él y que aquí estaban los chinos metidos y a decir un poco de vaina. ¿Y qué estamos haciendo nosotros frente a eso? Nosotros estamos esperando que Mulino hable. Nosotros estamos esperando que Mulino diga. Esa actitud también es parte de la irresponsabilidad, porque somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que decir las cosas que hay que decir y no dejar en manos de una sola persona el rumbo que hay que tomar frente a cosas que nos perjudican a todos. Pero como aquí hay una concepción clientelista, populista, caciquista, caudillista, llevan a que, bueno, pues, si Mulino dice que no le gusta, fue lo que dijo el otro día, que no le gustaba no sé qué fruta, a todo el mundo empieza entonces a decir que por qué no le gusta el pepino, que por qué no, que tiene que comer pepino, porque, o sea, estamos mal. Como sociedad estamos mal. No queremos hacer el alto necesario, ¿verdad?, para empezar a corregir rumbo, darnos nuevas reglas del juego, democráticas, con participación de todos, y dejamos, por ejemplo, que lleguen estos corruptos del Tribunal Electoral a volver a ensartarnos en el clientelismo y el populismo con el cuentecito del Plan General de Elecciones y la necesaria modificación. Un código electoral que lo han reformado ya 7 veces y que no ha servido sino para hundirnos más en la miasma en que nos encontramos en materia electoral. Pero la gente se queda callada. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral les da cuña, porque el Tribunal Electoral les da esto, porque a los partidos les dan millones, porque los que son o han sido o quieren ser diputados, el Tribunal Electoral los apapacha, porque el Tribunal... O sea, nosotros estamos mal. Y que así como el Tribunal Electoral, otras instituciones que somos nosotros los ciudadanos, los que tenemos que decir a salir.
salir a decir 2 más 2 es 4 y no 8 por 4 es 40. Somos nosotros. Ah, no. Pero la gente no. ¿Por qué? Bueno, vamos llegando a Pénjamo. En mi opinión, porque hay mucho miedo. Este es un sistema que mete miedo. Y mete miedo no porque los policías salgan con un revólver, una ametralladora, enmascarados y agarren a los muchachos que salen del metro y los arrinconen contra la pared para pedir la cédula. No, este es un país que tiene miedo porque las instituciones que fueron creadas para el miedo. Si no, como me explica usted que aquí sale una presidenta de la Corte a exigir que le tienen que dar $4,000 de aumento en el momento en que el país está en una situación como la que estamos? ¿Esto cómo se llama? Eso es tan grave como otras violencias que se han dado en esta sociedad, como los femicidios, que a quién le importa con los femicidios, a quién le importa ahora mismo con que las máquinas esas de servicio renal en el Seguro Social no estén al día y estén dañadas. O sea, que aquí hay una actitud de no me importa, salvo cuando me afecta a mí. Entonces, porque no me gusta tal cosa, entonces yo voy a armar la de Dios escrito, pero las cosas que tenemos que estar todos, unánimemente pendientes, cuidar nuestros derechos, asumir nuestros deberes, tratar de tener mejores instituciones. Aquí hay una institución que al 99.99% de los abogados y de la ciudadanía le importa un bledo. Se llama habeas corpus. No la conocen y cuando usted dice vamos a que se difunda la habeas corpus, los primeros que se oponen son los decanos de la Universidad de Panamá y su rector. No, hombre, esto es un desastre. En medio de ese desastre, como en medio de una marea tormentosa, es que tenemos que navegar los ciudadanos que queremos y creemos que este país no solamente se merece un cambio, pero no de figurita, no de persona. Se necesita un cambio de actitud, de voluntad, de comportamiento, de asumir la responsabilidad. ¿Qué significa ser ciudadano en el siglo XXI? Bueno, hay quienes dicen, bueno, no estudiar y conseguir ser padrino de un diputado. Hay otros que dicen estudiar y superarme y aprender para ser un mejor profesional y un mejor ciudadano, un mejor hijo, un mejor padre. Esa es otra cosa, ¿no? ¿Cuántas clases de familia hay ahora mismo en Panamá? 16. ¿A quién le importa ese desastre social? 16 tipos de familia. Encontrarse una familia, papá, mamá, hijo o hijo ya no se ve tan común como lo era antes. Ahora hay familias donde o no está la madre o no está el padre. Familia donde solamente está uno de los 4 abuelos. Familia donde no hay nada. O sea, vea la situación que hay en el CENIAF, vea la situación. O sea, aquí hay una ausencia de solidaridad social, entonces se molestan cuando se quieren hacer ciertos acomodos, como por ejemplo la necesidad de sentarnos entre todos y decir, bueno, ¿qué país queremos? Queremos un país de corruptos, sinvergüenzas, hipócritas y cínicos. Ok, vamos para adelante, pues. Pero que sea el resultado del acuerdo de todos. O si se decide, queremos un país donde se respeten los principios básicos de la convivencia pacífica que debemos tener. Entonces sí, pero si vamos a jugar, tiene que ser con las reglas del juego que nosotros queremos, no con las que nos han impuesto. Entonces, para cerrar esta parte, porque usted debe a lo mejor tener alguna otra pregunta, pero ya será para la próxima semana, porque veo que el tiempo me lo comí yo cuando cogí la guitarra. Pero yo le voy a decir una cosa, que no, a los que no les gusta el gobierno de Mulino están en todo su derecho a expresarlo. Por favor, eso no podemos permitir que se toque la libertad de expresión. Pero no podemos pretender entonces conculcar la libertad de expresión del presidente de la República por el hecho de que no me gusta lo que dice o cómo lo dice. Podemos sí decirle, ven acá, cógela suave, más miel que hiel, no se me adultere, pero esto se ha convertido ya que, si usted me lo pregunta a mí, ¿no? Ya las conversaciones de los jueves, diríamos, del presidente de la República y la buena voluntad con la cual él inició querer hacerlo, ya se perdió, porque ahí cada uno va con su agenda debajo del brazo y hasta el que modera se mete en lo que no debe. Entonces, ¿esto qué significa? Ahí el que tiene que tener la palabra es Mulino, nadie más. Pero bueno, ya esto se convirtió en que, como las cómicas del Pato Donald, Hugo, Paco y Luis, todo el mundo habla, dice, y ya se perdió hasta el respeto de la formalidad. Usted no ve cómo van vestidos algunos periodistas, como unos mamarrachos. Pero si usted dice eso, usted está hablando mal de los periodistas. No, lo que queremos es decencia, ¿verdad? Urbanidad, buenas costumbres. No perdemos nada con ser corteses. Y más si se trata del presidente, aunque el presidente le caiga a uno malísimamente mal. No, eso no te autoriza a faltar el respeto, no solamente en la forma que pregunta, sino en lo que pregunta.
porque tontos serán algunos, pero no todos los panameños somos tontos para no darnos cuenta qué es lo que se está buscando cuando pone, ¿no? Un estribo para que se barranque el otro, porque ya lo calaron, ya se dieron cuenta que si tú le dices, ¿no? Hoy es miércoles, el tipo te va a decir, no, hoy no es miércoles, es jueves, y déjese estarme diciendo que hoy es miércoles. Entonces, hey, vamos a... Así estamos. Eso que usted acaba de decir, el resumen de cómo estamos justo en este momento. Ni siquiera hay espacio para debate, para libertad de expresión. No. No es miércoles y se acabó. Y más vale que te disculpe por haber dicho que no es miércoles. Así estamos. Hable conmigo, que le puedo contar. Entonces, nada. Oye, doctor Bernal, yo tengo un montón de cosas que preguntarle sobre todo lo que acaba de decir, pero vamos a aprovechar la próxima semana para el próximo viernes, que ya estamos frente a carnavales, para hablarlo y dejárselo a la gente para que reflexione también en carnavales. Ojalá. ¿Me parece? Así que, Dios mediante, nos hablamos el próximo viernes, doctor Bernal. Con mucho gusto. Pásale usted bien y su distinguida audiencia también. Un abrazo, hasta luego. Era el doctor Miguel Antonio Bernal, aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Radio